¿Cuál es la clave para triunfar en medios de comunicación? ¿Qué se necesita? Ahora les platico. Primero que nada, hay que entender a cada persona y su concepto sobre el éxito. Sí, el éxito es una palabra bien compleja porque lo que para unos es éxito con simplemente llegar a determinada industria, en este caso los medios de comunicación, pues ya logró el éxito, ¿sí? Para otros es perdurar mucho más tiempo, pero hacerlo de forma correcta. Y estamos hablando de deportes, de noticias, de nota roja, como se le conoce en el periodismo también, cobertura del Congreso, presentadores televisivos. Hay muchas formas de entender el éxito, ¿sí? Ser famoso, por ejemplo, algunos lo consiguen. En Guatemala yo siempre hablo de que esa estructura y ese crecimiento de los medios no ha funcionado como, por ejemplo, sin ir muy lejos en El Salvador, en donde uno empieza haciendo sus tanes en los medios escritos, que una nota, que una cobertura, que una fotita, en aquella época, ¿no? Que había que revelar todavía. Y después el siguiente paso es llegar a la radio, si se tiene el voz, si se tiene la ilusión de querer crecer. Hoy en día ya no es tan importante, eso creo yo, puedo estar equivocado, la voz. Para mí es mucho más importante lo que dices. Puedes tener una gran voz, pero si no lees, si no tienes cultura general, yo creo que se está jodido uno, ¿no? Y después, la siguiente aspiración, evidentemente, es llegar a la televisión. ¿Por qué creo que en Guatemala eso no funciona? Porque me han contado y muy buenos amigos, que los sueldos no han sido los mejores. Y voy a hablar de lo que me han contado mis amigos cercanos y es el periodismo deportivo, las transmisiones de televisión, ¿sí? No pagan bien, nunca pagaron bien. ¿Por qué razón la radio era la que tenía el mejor talento? Y no porque estuviera yo ahí, sino por grandes amigos que se mantienen en la radio, tienen los mejores talentos, porque pagan más, ¿sí? En una estructura normal, porque esa es mi forma de entenderlo, deberías de ganar más plata haciendo televisión, sí, pero ese no es el común acá. ¿Por qué? Por el monopolio de tanto tiempo. Si soy el mejor o no soy el mejor, pero estoy solo en el mercado, da igual. Si le pago 15 a aquel, todo mundo lo tiene que hacer y de todos modos nos van a ver, ¿sí? ¿Y para qué me voy a desgastar pagando grandes cantidades? Y de todas maneras nos tienen que ver porque nos tienen que ver, solo nosotros damos ese contenido, por ejemplo, ¿verdad? En la radio era diferente, en la radio había más competencia hablando exclusivamente de temas deportivos. En su momento, la empresa donde estuve anteriormente, Emisoras Unidas, RCN, Sonora, también estuvo compitiendo muy bien, considero yo, en los 90s, Radio Ranchera con el grupo El Tajín, formaron un equipo muy competitivo. Entonces, es muy interesante porque entonces usted sí tiene 3, 4 opciones. Este no me gusta, este me aburre, este me duerme, este me emociona, este me apasiona, este me entretiene. Entonces, hay varias opciones para poder elegir. Y por esa razón es que no es, o por lo menos nunca fue mi máxima aspiración llegar a la televisión abierta porque ya les decía, ¿no? La radio pagaba muy bien. Entonces, una vez que llegas, es definir si es la radio, si es la televisión, si es escribir, que hoy eso ya se denomina medio convencional. Ya no son los únicos medios por los cuales nos podemos comunicar. Todos sabemos que existen este medio, por ejemplo, de las redes sociales a través de YouTube. Por lo tanto, hoy tienes más oportunidades de exposición. Te puede ver más gente y no solo de Guatemala. Hoy compites con el mundo entero. Nunca me cansaré de decir eso. Hoy compites con el mundo entero. Debes proponerte ser lo suficientemente bueno como o tan bueno como las grandes cadenas televisivas internacionales y tienes muchos espejos para poder ir aprendiendo. ESPN Sur, bueno, ya Fox prácticamente desapareciendo, pero que estaba antes también en Argentina, TIC Sports, en su momento TV América, por ejemplo, en el sur, Caracol TV, RCN TV, hablando del Cono Sur,
Después aquí muy mexicanizado y todo, pero así toca en México la aparición de ESPN, de Disney, pero tienes también Bein Sports, tienes la televisión española, tienes Sky. Es decir, hay muchas formas de poder saber qué está sucediendo en el mundo, cómo están emitiendo el contenido, cómo lo están haciendo cada vez más dinámico y más entretenido, y por lo tanto puedes aprender y puedes entender cómo está funcionando el mundo del entretenimiento a través del contenido haciendo deportes. Nos pasa a nosotros en las voces del fútbol. Es muy difícil competir, más cuando no tienes una señal de televisión que compartir a través de redes sociales por el tema de los derechos de transmisión, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué se necesita para triunfar, para empoderarse? Primero que nada, yo diría que hay que tener pasión por esto, ¿sí? Mucha gente he escuchado, siempre comentaba, decía, vos mi primo, ¿cómo sabe de fútbol? Los vieras, qué bueno, vos, y ese. Y otros todavía un poco más osados, yo tengo mi cuate, mi maestro, mi primo, mi tía, él sabe más que vos. Y olvídate, muy bueno, sabe, y de todos los deportes. Entonces, como yo decía, magnífico que se dedique a eso si esa es su pasión. Evidentemente no lo vacilaba con 3, 4 datos, pero no era su pasión, ¿sí? Entonces, cuando no es su pasión, por mucho que sepa, por mucho que... no es ese su rollo. Entonces, yo creo que hay que tener pasión. Y la pasión, especialmente en periodismo deportivo, diría yo que pasa por, como dijo Steve Jobs, ¿sí? Hacer aquello que no puedes esperar hasta mañana para hacer aquello una vez más, ¿sí? De nuevo. Dispuesto a sacrificar fines de semana, ¿sí? Dispuesto a sacrificar tiempo de familia, porque así es de demandante, ¿sí? Y como he escuchado y en algún momento, porque si es tu pasión y ya está, ¿sí? Lo vas a hacer, a lo mejor hasta sin que te paguen en los primeros meses, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Yo creo que lo primero es pasión, después mucha disciplina, mucho compromiso con uno mismo más que con el medio con el que está llegando. Y como número 3, no estoy dando consejos, simplemente estoy exponiendo lo que pienso. Yo pensaría que hoy ya no es tan necesario como antes, pero eso es lo que yo creo, llegar a los grandes medios para poder tener tus primeras exposiciones. Sí pasa como con la música y los cantantes, cantautores de los años, qué sé yo, 70s, 80s, tenían que ir a tocar muchas productoras para que les abrieran y les grabaran un tema. Hoy es lo mismo, ya lo dijo Rubén Blades en el 2009. Hoy con el YouTube pones tu micrófono, tu guitarra y armas una canción y el mundo te conoce. Y más o menos pasa lo mismo con esto. Puedes hacer tu podcast, están grandes plataformas como Spotify, como Deezer, etcétera, etcétera, eh, iTunes, y ya tienes tu podcast y ya te das a conocer. Claro, a medida que te vas a conocer, pues también te expones, ¿no? Desde el momento que uno quiere trascender a nivel de medios, se expone a la crítica y ahí no hay para dónde. Te pueden decir que eres muy bueno, que eres muy malo, que eres muy regular, que tienes que mejorar, que empeoraste. Eso pasa siempre, ¿sí? Entonces hay que tener esa capacidad para digerir cuando venga la crítica. Así que yo en esos 3 puntos me basaría. Una fórmula mágica, una agüita mágica, como casi en ninguna industria, o mejor dicho, en ninguna industria existe, ¿sí? Pero pues a lo mejor ustedes conocen más y pudieran aportarlas, así que me gustaría que lo dejen aquí en los comentarios. Qué gusto saludarlos. Ya lo saben, si les gusta el contenido, suscríbanse, activen esa bendita campana para que estén atentos al próximo video en mi canal. Que estén ustedes muy bien.